En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y las lecturas hoy día nos muestran, en la primera lectura, vemos a Abraham que está siendo llamado por Dios a salir de su tierra, porque Dios dijo a Abraham: Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Entonces, vemos aquí un llamado, una vocación, porque vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Y Dios nos llama a todos, a usted, a mí, todos. Todos tenemos un llamado de Dios, tenemos una vocación. Un llamado para cumplir una misión en esta vida. Nosotros fuimos creados por Dios y en esta vida tenemos que cumplir hay un llamado a cumplir una vocación, una misión. Y Dios siempre pone en todos los seres humanos ciertos deseos, ciertas aspiraciones, ¿no? en cada uno. Entonces, esos deseos, esas aspiraciones que Dios pone, después en la vida se vuelven como que a presentar. Durante la vida van siendo puestas a prueba también, ¿no? Entonces, ejemplos de esos hay muchos. Por ejemplo, nuestro fundador, inspirador, el doctor Plinio, cuando era pequeño, él soñaba con una orden de caballería. Esas órdenes de caballería de la Edad Media, los templarios, los hospitalarios, la orden teutónica, la orden de Malta, fueron órdenes de caballería que, claro, él soñaba con una orden de caballería que defendiese la iglesia, que defendiese la fe. Y efectivamente, después con los años, él fue viendo que su vocación era fundar una familia de almas que sirviese a la iglesia, ¿no? Que es lo que somos aquí, los que estamos en este momento aquí, nuestra comunidad religiosa, los heraldos del Evangelio, los caballeros de la Virgen. Entonces, claro, eso se da con todos los seres humanos. Cada uno en su vida va recibiendo ciertas gracias, ciertos llamados. Y en el Evangelio también vemos que nuestro Señor llama a San Pedro, a San Juan y a Santiago y los lleva al monte Tabor. Y ahí Él se transfigura. Entonces ahí ellos escuchan una voz que es la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Son llamados de Dios. Entonces, esos llamados de Dios tienen hay que prestar atención. Entonces no podemos ser distraídos en relación a esa voz de Dios, porque la voz de Dios no se escucha generalmente así como estamos hablando aquí, usted está ahí en la pantalla desde su dispositivo, yo estoy aquí hablando desde esta capilla, y claro, estamos viéndonos así, frente a frente, pero la voz de Dios
en general no se la escucha así, sino que es una voz interior, es una voz misteriosa, es la voz de la gracia, es la voz de Dios. Y esa voz de Dios yo debo prestar atención, porque la gente a veces dice que no sabe qué es lo que Dios quiere de su vida, que nunca han escuchado la voz de Dios. Bueno, es que hay que prestar atención. A veces es necesario rezar, pedir a Dios para que nos muestre cuál es su voluntad. Entonces, esas gracias Dios las va comunicando durante la vida y las personas van descubriendo su vocación, van descubriendo ese llamado. Entonces, esa vocación se va realizando en la vida matrimonial o en la vida religiosa o en la vida de soltero también o soltera. Se va realizando en la profesión, se va realizando en nuestra vida social, porque cada uno recibe de Dios dones que tiene que ponerlos en, digamos, al servicio de Dios, al servicio de los demás, porque es la parábola de los talentos. Todos hemos recibido dones de Dios y tenemos que hacerlos fructificar, tenemos que hacerlos producir, digamos, esos frutos buenos. Entonces, claro, la persona egoísta se cierra sobre sí misma y no produce fruto ninguno. Entonces, esos frutos son en general frutos más bien no materiales, porque no pensemos que los frutos de la vida de una persona son cosas concretas. No sé, un médico que cura enfermos, sí, pero sobre todo él debe tener en vista el bien de los cuerpos y de las almas. Un abogado, un ingeniero, claro, hacen cosas y hay cosas concretas, pero principalmente la profesión es un medio, es un servicio que yo presto a los demás. Pero debo tener en vista sobre todo el bien espiritual, la salvación eterna. En eso consiste el amor al prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos llama y yo debo ir, como les digo, ir prestando atención en qué es lo que Dios quiere. Y esos llamados de Dios muchas veces en la vida son puestos a prueba. Entonces, ¿qué pasó? En el Evangelio vemos que los 3 apóstoles vieron a nuestro Señor de un modo así fulgurante en la transfiguración, ahí en el Monte Tabor. Entonces ellos vieron una cosa tan maravillosa que ellos, en el fondo, después fueron puestos a prueba, porque toda esa visión maravillosa que tuvieron de Dios, después ellos vieron a nuestro Señor muerto en la cruz. Entonces, como que ese llamado de Dios, esas cosas que Dios nos muestra en la vida, también son puestas a prueba. Entonces, ¿cuál es la lección, digamos así, que nosotros sacamos de las lecturas de hoy? Es que esas cosas que Dios pone en el alma muchas veces pasan por pruebas, pero nunca miente, Dios no miente. Entonces, yo debo prestar atención a esa voz de Dios, a ese llamado de Dios. Debo ir dejándome llevar por esas cosas que Dios quiere. Debo abrir mi alma. Debo saber corresponder a porque ese llamado, esas cosas que Dios nos muestra, muchas veces nos producen alegría, nos producen deseo, nos producen entusiasmo, ánimo. Entonces, yo debo dejarme llevar y tener en vista ese tipo de realizaciones, como les digo, es un llamado, es una vocación. Entonces, Abraham, ¿no? En la primera lectura vimos, Dios lo llama a salir de su tierra y él le promete, ¿no? La tierra prometida, ¿no? Le promete una tierra en la que él va a habitar, pero más que la tierra en concreto, Dios le dice que en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Claro, Abraham es quien tiene a su hijo, ¿no? Abraham, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene sus hijos, los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y el pueblo de Israel que comienza a crecer. De ahí también vienen los pueblos árabes, después viene el occidente, en fin. Entonces,
nosotros vemos que Dios le da una promesa a Abraham que se va a cumplir de una manera extraordinaria. Él no la vio en vida, pero bueno, desde la vida eterna también se realizan promesas de Dios. Eso ha pasado muchas veces, que Dios le pone en el alma, nos pone en el alma ciertas cosas que quizás no las veamos en esta vida, pero las vamos a ver en la próxima. Entonces nosotros tenemos que mantener esa fe, esa esperanza. O sea, Abraham, justamente, en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Entonces él fue fiel. Pero esa fidelidad pasó, ese llamado pasó por pruebas. Porque Dios le dice que va a tener muchos descendientes y pueblos que serán bendecidos. Y sin embargo, cuando tiene su hijo, ya lo tiene en la vejez, ¿no? Cuando tiene a Isaac. Y después el propio Dios le manda inmolar a su hijo. En cierto momento, Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo. Entonces, ¿y dónde está la promesa de que Dios de él iban a salir muchos pueblos, iban a ser bendecidos, etc.? Entonces, Abraham tiene fe y él está dispuesto a sacrificar a su hijo. En el momento en que él lo va a sacrificar, un ángel le detiene y en el fondo Dios ve que él pasa la prueba, él es fiel, él es perseverante. Entonces fíjense, hoy día tenemos estas lecturas, nos invitan a la fidelidad, nos invitan a la perseverancia, nos invitan a creer en esas voces interiores, en prestar atención en esas voces interiores de Dios, en saber abrir nuestra alma, en saber corresponder a ese amor de Dios, porque esas voces interiores son voces de quien nos quiere, de quien quiere ayudarnos, de quien quiere hacernos el bien, en definitiva de quien nos ama. Dios nos ama y Él quiere que nosotros correspondamos a su amor, que prestemos atención a sus llamadas, que cumplamos con nuestra vocación, con nuestra misión, y Él nos ofrece después un premio eterno, la felicidad eterna en el cielo. Entonces, nosotros debemos ver que en la vida todos tenemos estos llamados. Entonces, en la segunda lectura, que es del apóstol San Pablo a Timoteo, ¿qué dice San Pablo? ¿No? Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida. Fíjense, Dios es quien nos llama y nos da una vocación, que consagremos nuestra vida. ¿Qué significa aquí consagrar nuestra vida? Es en el fondo que nos santifiquemos, que cumplamos con la voluntad de Dios, que sigamos su llamado, que correspondamos a su amor. Y fíjese, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él. Entonces es la voluntad de Dios, son los designios de Dios, es la providencia de Dios, que yo tengo que prestar atención y dar mi conformidad. Entonces, estos llamados de Dios, yo debo seguirlos. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, ya recibimos de Dios una vocación. Entonces Dios nos da gracias para ir cumpliendo durante nuestra vida. Pero también pasamos por pruebas. Esa es la cruz, es el sufrimiento que nos acompaña a todos, ¿no? Todos somos débiles, todos somos frágiles. Tenemos que ir perseverando. Para eso es fundamental la oración, los sacramentos. Para eso es fundamental practicar el bien, las buenas obras, ¿no? No cerrarnos sobre nosotros mismos. Entonces esto vale para cualquier vocación, como les decía. Puede ser la vocación religiosa, puede ser la vocación matrimonial, etc. Y esto es algo que nosotros tenemos que, por así decir, ir caminando. No debemos, nosotros siempre debemos durante la vida ir pidiendo a Dios que nos muestre estos caminos, que nos ayude a seguir las vías que Él quiere que nosotros sigamos y no dejarnos llevar por el capricho, por el egoísmo, por la comodidad, ¿no? El comodismo. Hoy en día, lamentablemente, la gente se deja llevar mucho por los intereses personales, por sus ambiciones, por sus caprichos. Ahí no vamos a cumplir la voluntad de Dios. Ahí no vamos a cumplir con nuestra misión. No vamos a cumplir con nuestra vocación. Ahí el llamado de Dios
no lo vamos a oír, porque la persona está enteramente vuelta sobre sí, sobre su egoísmo, sobre sus caprichos, sus, como digo, intereses, etc. Entonces, es importante, ¿no? Estamos en Cuaresma, ¿no? Nosotros debemos tener en vista, porque la Cuaresma termina en la Semana Santa, pero concluye propiamente con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comenzamos la Pascua de Resurrección. Es el próximo tiempo litúrgico después de la Cuaresma. Pero en definitiva, la Cuaresma nos prepara para la resurrección. La Cuaresma es un periodo de purificación en donde nosotros debemos pedir a Dios la conversión, el cambio de vida, para poder prestar atención a los designios de Dios y seguir esos caminos. Y esa, tal como los apóstoles vieron en la transfiguración a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo glorioso, bueno, nosotros también, en la vida eterna, Dios nos ofrece un premio eterno, que es Él mismo, ¿no? Él dice en la Sagrada Escritura, yo seré vuestra recompensa, demasiadamente grande, le dice Dios a Abraham. Entonces, esa esperanza debe, esa actitud delante de la vida, esa esperanza de la felicidad eterna es la que debe ir manteniéndonos, ayudándonos a perseverar, a seguir por el buen camino, etc. Y nada mejor para eso que pedir la intercesión de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque todo ese resplandor de nuestro Señor Jesucristo, todo ese resplandor que viene a veces de la Iglesia, ¿no? La Iglesia es nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia. Ese nos viene a través de la Santísima Virgen, como dice el Cantar de los Cantares, ¿no? El libro del Cantar de los Cantares, que dice, la Santísima Virgen es bella como la luna, fulgurante como el sol y terrible como un ejército en orden de batalla. Es muy bonito, es una frase que se aplica a la Santísima Virgen. Entonces, pidamos, ¿no? en este segundo domingo de Cuaresma esa gracia de nosotros prestar atención a la voz de Dios, corresponder a ese amor de Dios, seguir esos caminos, seguir los caminos de la perseverancia, de la fidelidad, seguir el camino de la coherencia con la fe. Ese camino es el que nos lleva a nuestra salvación eterna. Ese camino pasa por pruebas, pasa por dificultades, pasa por crisis. Entonces, en esos momentos, yo debo mantener la calma, la serenidad y o sea, Dios no miente. O sea, lo que Dios nos muestra es algo que nosotros debemos ir perseverando en ese camino de nuestra salvación. Entonces, es muy frecuente que en los momentos de crisis viene la tentación de la fe que flaquea, de que en el fondo Dios no me escuche, de que en el fondo como que Dios miente. No, nunca dejarnos llevar por esa sensación, es un sentimiento. En el momento de la prueba uno se siente como desolado, se siente en un estado así como de sequedad, de aridez, de desolación. No, en esos momentos debemos mantener la calma y siempre confiar en esa voz de Dios que no miente, pero que es puesta a prueba justamente para fortalecer nuestra fe. Y pidamos, ¿no?, la especial intercesión de la Santísima Virgen. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.